Para ver entonces que ustedes, miren aquí, ustedes tienen en la primera parte, la tabla 1, las terminaciones. Tienen la clase, los distintos tiempos del verbo, tienen la versión ortográfica, singular, fala, plural, falant, en pronunciación estándar, parte, según era parti, partain, estoy leyendo en su versión estándar. Pero en la versión popular, ¿qué vemos? Que las terminaciones del plural se reducen, no son tan complejas como en la forma estándar. En vez de decir falant, ellos hablan, tenemos falu, falu, falant. Y falant está a un paso de fala. En la segunda conjugación, parti versus partain, parchain, esto se va a parchin. Entonces hay únicamente una diferencia de nasalidad entre la primera y la segunda. Y tenemos, déjenme ver si hay algún lugar, en los cuales esta diferencia se pierde. Bueno, en todos los casos vemos que la lengua popular tiene una terminación menos compleja que la lengua estándar. O sea que el grado de diferenciación entre el singular y el plural es más pequeño que en la lengua estándar. Y el caso más extremo es que simplemente no se haga tal diferencia y se use la forma de singular para la tercera para un sujeto plural. O sea que hablen con formas de singular directamente, que se pierda la diferenciación. ¿Esto está claro? Entonces, si esto está claro, entonces ya desde el vamos podemos ver las consecuencias fatídicas que tiene el hablar de pérdida de concordancia, es decir, definir el proceso como una pérdida de concordancia. Porque la cosa que pasa con estos brasileños la podemos mirar desde dos perspectivas. Una perspectiva, es decir, como dice Naro, que el verbo deja de concordar con el sujeto plural. Que deja de concordar, que hay una pérdida de concordancia, que la regla de concordancia deja de aplicarse, que es en estos términos que lo planteé. ¿En qué circunstancias sí se da la concordancia? Eso es lo que está midiendo, y dónde no se da la concordancia. La otra sería simplemente ver lo que está pasando en la morfología del verbo y preguntar en qué medida estos hablantes brasileños populares son precisos en la expresión de la tercera persona del plural en el verbo. O sea, en qué grado el paradigma verbal es preciso respecto del número en la tercera persona. ¿Me entienden ustedes? Parece a primera vista que las dos definiciones son equivalentes la una a la otra, como los dos análisis de Ganda que les puse ayer en el pizarrón. Pero no lo son. Porque si pensamos en términos de concordancia, entonces es legítima una pregunta que Naro, curiosamente, nunca se plantea, y es esta. Si lo que pasa, si la falla del portugués brasileño es que está fallando la regla de concordancia, entonces deberíamos esperar no solo verbos singulares con sujetos plurales, sino también verbos plurales con sujetos singulares. Porque si la concordancia falla en una dirección, la concordancia falla también en la otra. Ahora, o casualidad, casos de verbos plurales con sujetos singulares no se observan nunca. Entonces, esta falta de concordancia no es una mera falta de concordancia, es una falta de concordancia en una mitad nomás. Y de eso, al parecer, Naro no se da cuenta. Y uno dice, pero Dios mío, ¿dónde tienen la cabeza? Porque están trabajando con el esquema de reglas, pero es una regla entonces que vale solo para los casos de plural. Decimos acá, entonces hay una falta de concepción. ¿Comprenden ustedes? Entonces, esto ya vicia el encaminamiento desde el principio. Felizmente los datos son tan fuertes que van por encima del analista y le imponen su verdad. ¿Sí?
creo que acá es donde les voy a dar el gran lema, ¿ok? Entonces les voy a dar a ustedes mi única contribución seria a este curso, va a ser entonces un lema, ¿ok?, que voy a poner en el pizarrón. Ustedes habrán oído, pues son todos muy jóvenes, así que esa época no la han vivido, pero han oído hablar sin duda del Duce, ¿ok? Y del fascismo en Italia, sí. Ustedes saben que durante la época del fascismo en las paredes de Italia aparecía un slogan que decía: il Duce non si sbaglia mai. Il Duce ha sempre ragione. El Duce no se equivoca nunca. El Duce siempre tiene razón. ¿Okay? Lema fatal. Borra el Duce y pone el texto no se equivoca nunca. El texto es lo que nos producen los informantes. El texto siempre tiene razón. Y cuando nos da resultados equivocados, somos nosotros que no hemos sabido interrogarlos. ¿Ok? No se olvide nunca. El texto non si sbaglia mai. El texto sempre ragione. El gran problema de la lingüística es que piensa que con el marco teórico podemos salvar todo y que podemos con eso volar por encima del texto que nos están produciendo los informantes. No negocio.